Buenos días, tardes o noches, compañeros del Colegio Andino y profesor Rubén Laurente. El día de hoy voy a exponer mi experimento acerca del rozamiento. Pero para empezar, ¿qué es el rozamiento? La fuerza de rozamiento es aquella que es responsable de que nosotros podamos andar cuesta abajo o que un carro pueda realizar su desplazamiento mediante las llantas. Esta se da entre dos cuerpos, al contacto de dos cuerpos. Existe a pesar de que no haya movimiento entre ellas. A ese tipo de rozamiento se le conoce como fuerza de rozamiento estática. Por ejemplo, queremos mover un cuerpo. Si aplicamos muy poca fuerza, lo más probable es que no lo podamos mover, ya que la fuerza de rozamiento que aplica este cuerpo con la superficie es mayor a la fuerza que nosotros aplicamos. Pero si gradualmente vamos aumentando la fuerza que vamos aplicando, es posible que en algún momento este objeto se encuentre en movimiento, ya que logramos superar la fuerza de rozamiento estática. Una vez el cuerpo se encuentra en movimiento, no implica que ya no exista rozamiento. Existe, pero de una menor medida que la fuerza de rozamiento estática. A este tipo de rozamiento se le conoce como fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento dinámica es menor a la fuerza de rozamiento estática, por lo que podemos deducir que es más difícil poner en movimiento un objeto que continuar su movimiento. Esta fuerza de rozamiento se encuentra estrechamente ligada con la rugosidad de los objetos. Por ejemplo, si observamos microscópicamente entre la superficie y un objeto, podemos darnos cuenta que existen ciertas imperfecciones, las cuales son las que generan este rozamiento. Estas mismas van a generar una constante en cada objeto, ya que cada objeto cuenta con su propia naturaleza rugosa, por lo que su constante es única para cada tipo de material de objeto. Esta relación se encuentra también con la fuerza normal, la cual está en relación con el peso de los cuerpos. Por lo que a mayor peso tenga un cuerpo, mayor será su normal y mayor será su fuerza de rozamiento. Ahora, con este experimento lo que se quiere demostrar es la relación entre la fuerza del rozamiento y la rugosidad que puedan presentar los objetos. Entonces, para este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Los materiales que necesitamos son un prisma forrado con una capa rugosa, un cubo de igual peso que está forrado con una capa lisa, una tabla en la cual se puedan desplazar los objetos, una superficie rugosa la cual se adapte a la tabla, un transportador y finalmente una cinta de embalaje. Experimentación. Para empezar el experimento vamos a colocar el transportador y lo vamos a pegar con la cinta de embalaje a la superficie de la mesa. Esto nos va a servir como referencia para poder tomar los grados en los cuales la inclinación de la tabla se vea el desplazamiento de los objetos. Ahora, dejamos a un lado la superficie rugosa y colocamos el final de la tabla con el inicio de los grados del transportador. Y vamos a empezar a hacer desplazar los objetos. Empezaremos con el cubo liso. Lo ponemos al final del otro extremo y empezamos a levantar la tabla. Y cuando empiece su desplazamiento, tomamos la medida en la cual el ángulo en el cual se desplazó. En este caso sería aproximadamente 25 grados. Haremos lo mismo con el cubo liso, con el prisma liso. Levantamos la tabla y observamos en qué ángulo empieza su desplazamiento. Aproximadamente son 30 grados. Ahora, con este grupo control vamos a colocar la superficie rugosa encima de la tabla. Y veremos si existe algún cambio entre el rozamiento por lo que
Primero colocaremos el cubo liso, pero esta vez la tabla está con la superficie rugosa y empezamos a subirlo. Como podemos ver, de cierta forma ha subido los ángulos del desplazamiento del cubo, que en este caso sería aproximadamente 30 grados. Ahora, intentaremos ver qué sucede con el prisma rugoso. Levantamos y observamos que existe un mayor ángulo de inclinación que antes, aproximadamente 60 grados. ¿Qué sucedió en este experimento? Cuando colocamos el cubo liso encima de la superficie lisa, determinamos que su ángulo para que realice su desplazamiento era de 25 grados aproximadamente, lo cual nos da a entender que de cierta forma, a pesar de que ambas superficies se puedan considerar lisas, existe cierta fuerza de rozamiento que hace que este cubo pueda recién desplazarse a los 25 grados. Cuando lo intentamos entre una superficie lisa y un prisma liso, un prisma rugoso, nos dimos cuenta que el ángulo de inclinación fue mayor a que el cubo liso, ya que esta superficie presentaba mayor rugosidad y por lo cual presentaría mayor fuerza de rozamiento. Ahora, cuando lo intentamos con una superficie rugosa, nos dimos cuenta que el ángulo de inclinación entre el cubo liso y la superficie rugosa fue el mismo que tuvo la superficie lisa con el prisma rugoso, por lo que podemos determinar que de cierta medida ambos cuerpos comparten la misma rugosidad y que eso no implicó que se tenga que tener el mismo ángulo. O sea, a pesar de que la superficie es la que haya sido rugosa en este momento y no haya sido el cuerpo, el ángulo de inclinación fue el mismo. En cambio, cuando probamos la superficie rugosa con el prisma rugoso, nos dimos cuenta que el ángulo de inclinación fue mayor a lo que se esperaba, ya que fue de 60 grados aproximadamente. Por lo que la rugosidad de ambos influyó a que exista una mayor fuerza de rozamiento. Por lo que podemos concluir lo siguiente: que la fuerza de rozamiento está estrechamente relacionada con la rugosidad de los cuerpos. A pesar de que ambos fueran lisos, existe cierta rugosidad. Y cuando ambos son rugosos, existirá una mayor fuerza de rozamiento. Gracias.